Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les saluda el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad vamos a compartir una reflexión que tiene como título Sumando y no restando. Y vamos a ir a la lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 160, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Y también podemos leer el mismo pasaje en la traducción en lenguaje actual, que dice: Todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Cuando hablamos de un juicio, por ejemplo, a nivel penal, donde hay una o varias personas acusadas de haber cometido un delito, en primer lugar, lo que está establecido es que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es por parte de la parte acusadora la que tiene la tarea de reunir todas las pruebas necesarias para reconstruir el hecho delictivo que se ha producido y finalmente probar que la persona o las personas acusadas cometieron un delito. Y en ese caso hay pruebas testimoniales donde hay personas que testifican oralmente lo que vieron. En este tiempo hay diferentes videos tomados por celulares o cámaras de seguridad donde también sirven como prueba del hecho delictivo. Si las mismas filmaciones han estado en el lugar del hecho, han tomado parte en esto y se ha filmado todo aquello. También tenemos diferentes pericias que se realizan. Y la sumatoria de todas esas pruebas llevan a que se pruebe el hecho delictivo que los acusados han cometido, y cambia el estado de ellos cuando hay una sentencia, porque eso determinará si son culpables o si no hay la suficiente prueba para que esas personas sean declaradas responsables del delito cometido. Así también la palabra de Dios y la suma de ella nos da la posibilidad de poder elaborar las diferentes doctrinas que existen, como la doctrina de la salvación, como la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Hijo de Dios, la doctrina de la Iglesia, la doctrina del infierno, la doctrina del cielo, diferentes tipos de doctrinas que se pueden llegar a elaborar, diferentes tipos de enseñanzas que se pueden llegar a elaborar a través de la sumatoria de los diferentes pasajes que encontramos en la palabra de Dios, y que esa sumatoria hacen que las doctrinas que se vayan a enseñar, que aprendamos, tengan sustento. Nunca una doctrina puede ser enseñada a través de un pasaje bíblico solamente, sino que debe haber otros pasajes bíblicos que lleven a elaborar esa doctrina y poder, a través de todo esto, poder llegar a enseñar la verdad.
Sin embargo, sabemos que hoy, en nuestros días, existe esto de sacar de contexto los diferentes pasajes bíblicos y en base a eso poder elaborar diferentes doctrinas que terminan siendo doctrinas falsas. Algunos podrían decir que una enseñanza, que un pasaje bíblico sin un contexto, sin tener en cuenta el contexto de ese pasaje bíblico, termina siendo un simple pretexto. Ahora, ¿por qué creemos, como creía el salmista en el Salmo 119, que se cree que fue el escriba Esdras el autor de ese salmo? ¿Por qué se cree que la sumatoria de toda la palabra de Dios, la sumatoria de cada pasaje, hace a la verdad, da como resultado la verdad? En primer lugar, leemos en 2 de Timoteo 3:16 en la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En primer lugar, entendemos que la suma de cada pasaje bíblico que encontramos en la Escritura, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, da como resultado la verdad, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, como hemos leído. Entonces, allá encontramos la primera razón por la cual creemos que la suma de tu palabra, como decía el autor del Salmo 119, es verdad. En segundo lugar, creemos que la sumatoria, la suma de tu palabra es verdad, porque podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, en la Reina Valera 1995, que nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Entonces creemos que la suma de tu palabra es verdad, porque no solamente es inspirada por Dios, no solamente es útil para enseñarnos la verdad, sino también que es segura. La palabra escrita es segura, nos da seguridad, nos da muchísima más seguridad que cualquier palabra de hombre que pueda estar relacionada con las escrituras. Sabemos que hoy en día circulan también muchas frases de antiguos predicadores, de nuevos predicadores, donde encontramos enseñanzas, donde encontramos pensamientos que ellos pueden vertir, pero que algunos de ellos no tienen que ver con la palabra de Dios, o al menos no totalmente con lo que las Escrituras nos enseñan. Por tanto, la palabra escrita es la más segura que tenemos. Y en tercer lugar, creemos que la suma de la palabra de Dios da como resultado la verdad, por lo que encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 35, en la versión Reina Valera 1995, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cada palabra de Dios,
cada coma, cada tilde sabemos que se cumplirá. Por eso la palabra de Dios no es algo que se la lleva el viento o se desvanece con el pasar de los años o pierde vigencia, sino que sí o sí se cumple. Cada profecía de la Escritura se cumplirá. Por tanto, tenemos argumentos sobrados para decir que la suma de la palabra de Dios es verdad. Sin embargo, hay una persona que es Satanás, este ángel caído, este enemigo de Dios, que constantemente, en vez de sumar, siempre toma la misma palabra de Dios, pero para restarle. Y vamos a ver 3 características de Satanás en relación con la palabra de Dios, donde vemos claramente que Satanás le resta siempre a la palabra de Dios. En primer lugar, Satanás le resta importancia a la palabra de Dios. Y vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4, en la Reina Valera 1995 nos dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le quiso hacer creer a Jesús que en ese momento, después de que él estuviese ayunando por 40 días y surgiera en él la necesidad física de comer, porque dice la Escritura en su contexto que tuvo hambre, Satanás quiso hacerle creer que lo que él necesitaba en ese momento, sí o sí, debía ser algo tangible, algo material, algo que él pudiese comer, que pudiese ver, que pudiese comer, que pudiese sentir ese sabor del pan, ese sabor de la comida. Sin embargo, Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo resalta la importancia que tiene la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente, para traer fortaleza a nuestras vidas. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece, trae fortaleza espiritual a nuestra vida. Y debemos escudriñar las Escrituras, debemos darle importancia a la palabra de Dios, aún en los momentos de mayor necesidad. Porque en los momentos de mayor necesidad, cuando hay escasez de comida, tal vez de dinero, lo primero que pensamos es adquirir lo que necesitamos en ese momento de cualquier manera, como si Dios no tuviese parte de eso y nos fuese a desamparar en ese momento. Pero también vemos que la palabra de Dios nos sostiene, nos alimenta. Dice la palabra de Dios también: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque escrito está: no te desampararé ni te dejaré. El Señor, si somos obedientes a Él, Él ha prometido estar con nosotros y alimentarnos con su palabra, la cual nos da vida eterna. El alimento nos puede dar una vida
o estirar nuestra vida en esta tierra, ayudarnos a vivir en esta tierra, pero la palabra de Dios tiene consecuencias en la eternidad, es para la eternidad. Por tanto, no debemos restarle importancia a la palabra de Dios. Es necesario que nos alimentemos con la palabra de Dios y que no nos obsesionemos con nuestras necesidades, porque también la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La palabra de Dios tiene la respuesta también para todas nuestras necesidades y no debemos restarle importancia, como Satanás quiso restarle importancia en ese momento a la palabra de Dios. Jesús tenía una palabra de Dios, una promesa de Dios, y era que Dios lo iba a sostener en ese largo ayuno. Sin embargo, Satanás, como en el huerto del Edén, quiso restarle importancia a la palabra de Dios. En segundo lugar, Satanás le resta los deberes a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de derechos que tenemos como hijos de Dios, como por ejemplo, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sin embargo, vemos en la palabra del Señor que también existen deberes que tenemos como hijos de Dios. Y Satanás trata de restarle esos deberes, esas obligaciones que como hijos de Dios tenemos. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7 nos dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás puso énfasis exclusivamente en esa promesa del Señor, en ese salmo que hablaba de protección. Como hijos de Dios también tenemos derecho a ser protegidos por Dios. Pero esa protección que Dios nos ofrece no va separada de los deberes, sino que en muchos casos va condicionada por esos deberes. Jesús le había respondido: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Está bien, Dios nos ofrecía protección. Dios prometía protección. Como hijos de Dios tenemos el derecho de pedirle a Dios que nos proteja, pero también debemos cumplir el deber de no tentar al Señor nuestro Dios, como en este caso Satanás lo quería impulsar al diablo a esto, llevarlo a esto, a que Dios lo protegiera aunque él estuviese desobedeciendo al Señor. Él ha prometido estar hasta el final de los días con nosotros, pero la condición es que nosotros le obedezcamos a Él. Ahora, si queremos que Dios nos proteja sin nosotros obedecerle, apelando a que Dios debe ser misericordioso con nosotros, recurriendo al concepto de misericordia de Dios, estamos tentando al Señor.
No podemos andar en auto a 200 kilómetros por hora, violando todas las señales de tránsito o todos los niveles de velocidad y pretender en medio de eso que Dios nos proteja, porque eso también es tentar al Señor nuestro Dios. Y en tercer lugar, Satanás le resta a Jesús de la palabra de Dios. Mateo 4, 8 al 10 dice en la Reina Valera 1995: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás quería invertir todas las cosas. En vez de él adorar y rendirse ante Dios, él quería que Jesús se rindiera ante él. Quería quitar al Señor Jesucristo del centro de todo. Cuando Jesús es ese todo, cuando Jesús es el centro de todo. Y Satanás muy astutamente se manifiesta a través de las riquezas de este mundo. Y la Biblia dice y llama a las riquezas Señor. Y dice que no podemos servir a dos señores, no podemos, porque aborreceremos a uno, amaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Hoy Satanás se manifiesta prometiendo en nombre de Dios prosperidad, prometiendo lugares de eminencia, prometiendo que Él va a cumplir todos nuestros sueños, aunque esos sueños no tengan que ver nada con la voluntad de Dios. Se disfraza de Dios y quita a Jesús del centro. Quita las enseñanzas de Jesús del centro del Evangelio. Por eso Jesús respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese es también el propósito de Satanás: quitar, restar a Jesús de las Escrituras, no darle verdaderamente importancia, no poner a Jesús en primer lugar. Él busca que Jesús pierda el primer lugar en la vida del creyente. Por eso, esto es lo que hace Satanás. Él resta a Jesucristo de la palabra de Dios por medio de enseñar solamente de bendiciones, de promesas de prosperidad, para que las personas se aboquen solamente a esto y dejen de lado a Jesús, anulen las exigencias de Jesús para con sus vidas. Por eso es que en este tiempo debemos tener mucho cuidado y estudiar las Escrituras, tener nuestras propias experiencias con la palabra de Dios, capacitarnos, estudiar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para poder conocer más a Dios, para poder conocer más de la verdad. Y la verdad es una persona, y la verdad es Cristo. Pero para eso debemos conocer más y más de la palabra de Dios, más y más de las Escrituras, con la guía,
con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para estar protegidos de falsas doctrinas. Porque como les decía, una doctrina no se puede armar solamente en base a un pasaje bíblico, sino que las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana están formadas por la sumatoria de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, de aquellas palabras escritas que Dios nos ha dejado como su revelación. Podemos orar. Señor Jesús, te pedimos en este momento que tú siempre nos ayudes a darle el valor a tu palabra que debe tener, Señor. A crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. A ir incorporando a nuestra vida enseñanzas, Señor, Dios mío. Enseñanzas producto de la sumatoria de la palabra de Dios, de esa suma que cada predicador, cada enseñador, que como siervos de Dios podamos escudriñar las Escrituras siempre y podamos, Señor, estudiar el Antiguo, el Nuevo Testamento también, para conocerte cada vez más, conocerte, porque tú eres la verdad, y así poder enseñar a otros de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Protégenos de caer en falsas doctrinas. Protégenos de sacar textos de tu palabra de contexto, Señor, y que podamos darle el valor a todas las Escrituras, a los 66 libros que componen la Biblia, porque son la suma de la verdad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti, que nos has escuchado, que estás de acuerdo con el mensaje y que quieres tomar contacto con nosotros. Y lo puedes hacer haciendo clic en el botón de WhatsApp de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. O también visitarnos, visitar el canal de YouTube de la iglesia donde subimos estas reflexiones. Les habló el pastor Hugo Ramini y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.